¿cómo se llegó a esta solución de que para que finalmente pueda haber servicio de nuevo? Bueno, mirá, ayer tras una jornada bastante larga de negociaciones, de ida y vuelta en la Subsecretaría de Trabajo, se pudo destrabar y se destrabó obviamente por la llegada de los fondos. Esos Ujú. fondos llegaron con un aporte por parte de la empresa, sumado a las Ajá. gestiones que realizó el jefe de gabinete que se encontraba en Buenos Aires justamente recorriendo distintas secretarías, distintos ministerios, por la gestión misma del municipio, Ah, bien. eh, y pudo llegar al fondo fiduciario, donde estaba por ahí un poco complicado el envío de los fondos y demorados. Situación que se pudo lograr y bueno, y llegaron los fondos y hoy tenemos el transporte público. Todavía se adeuda lo que es el subsidio del 2023 del mes de diciembre. Se debe Ah, rendir este dinero, materializar esa rendición y ahí se habilita obviamente otra vez el giro de ese dinero. Esperemos que se pueda hacer en tiempo y forma y no volver a tener este tipo de claro. inconvenientes que fue la demora entre no sé si es el cambio de gobierno o hay algo más oculto ahí adentro. Queremos pensar de que fue solamente el cambio de gobierno el que motivó este retraso. Claro, porque en realidad el envío de fondos de Nación venía con retrasos todos los meses anteriores. Esta vez justo se dio un limbo ahí en el medio porque no llegaban los fondos hasta el 7 de diciembre. El 8 fue feriado, después fue fin de semana, después asumió el nuevo gobierno. Era como que quedó ahí un espacio medio complicado. Está bueno que haya ido Sí, Nadelich en persona, digamos, como para tantear el terreno de lo que se van a encontrar acá en adelante. sí, 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 efectivamente, efectivamente. Eh, la verdad que el panorama no es nada alentador, sumado a eh, la comunicación por parte del gobierno no es tan clara, no es precisa. Lo tenemos al ministro de Economía diciendo una cosa, en el mismo video un poco contradiciéndose de lo que dice, y después al vocero presidencial diciendo otra cosa completamente distinta a lo que había dicho en la tarde anterior el ministro de Economía. En materia de transporte hablo, Sí, pura sí, y sí. exclusivamente en materia de transporte. Y eso genera incertidumbre, y esa incertidumbre obviamente se la traslada al vecino y vecina, que lo único que le interesa es tener el colectivo. Ni hablar. Pero lo que sí nos quedó claro a todos es que se viene un año aparentemente sin subsidio y que hay que pensar en la Argentina toda una reestructuración del transporte sin contar ya con el subsidio y ver de qué manera mantenemos y sostenemos el transporte urbano no solamente en Formosa, sino en todas las ciudades del país que tengan este tipo de servicios. Tal cual. Bueno, a ver, antes de finalizar el periodo ordinario del Consejo Deliberante, Crucero del Sur había presentado esta rendición de cuentas que habilitaba a pedir una actualización del boleto. Esto no ocurrió, pasó a comisión. En el medio pasa esto, estos anuncios, estos aumentos de sueldo, sigo con el aumento de Exacto. sueldo, de precios y del combustible y demás. Tengo la sensación que hasta el 1 de marzo que vuelva a sesionar el Consejo Deliberante es un plazo larguísimo. Eh, ¿Está en planes del intendente autorizar por decreto un aumento del boleto a referéndum del Consejo Deliberante? ¿Se va a tomar alguna medida como para que la empresa tenga, digamos, un boleto algo más, algo mayor que los 160 que se paga ahora? A ver, nosotros acá o sea, no pasa por un decreto de actualización de tarifa. Acá pasa por algo mucho más arduo, que es Uh-huh. trabajar en un esquema de boletos sin el subsidio, sin el componente. Porque Claro, cuando presentó la empresa esa estructura de costo que vos hacías mención, el combustible valía X, hoy ya tal no cual. vale X, el dólar estaba a tanto, eh,
y cuando se cuantifica el dólar, se cuantifica en base al dólar oficial. Hoy el dólar oficial es completamente otro. Hubo una devaluación, hubo aumento del líquido vital para el transporte, que es el combustible, sumado a que muchos de los componentes son importados. Ahí está bien. A ver, eliminaron el sistema de importaciones de la República Argentina, habilitaron importación a diestra y siniestra, pero con unos esquemas que la verdad que complican, también con restricciones. Y muchos de esos componentes están dentro de esas restricciones y obviamente sufren un aumento en cuanto a los impuestos a la hora de nacionalizar esos repuestos. Y con todo esto, sí. ¿Cómo se va? ¿Qué habrá que hacer entonces para seguir teniendo colectivos en la ciudad? Siendo que el aumento de boleto no es, digamos, lo esencial o lo único que hay que hacer. ¿Qué están charlando con el intendente, con la empresa? Lo único, a ver, acá hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Sí. Reestructurar todo el transporte público. Revisar recorridos, que los recorridos sean mucho más ágiles, mucho más dinámicos, para que los vecinos sigan teniendo el transporte público. No estoy diciendo que vamos a recortar las líneas o que vamos a dejar algún barrio sin el transporte público. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, nosotros tenemos parada cada 200 metros, en vez del colectivo parar cada 200 metros, que genera todo un desgaste de combustible, repuestos que tienen que ver con embrague, frenos, entre otras cosas, pasarlo, por ejemplo, a 300 o 400 metros, donde obviamente el colectivo se detenga menos, vamos a poder prestar una frecuencia buena, quizás con menos colectivos. Eso, por ejemplo, lo que hacemos ahora en algunas líneas de colectivo, donde la línea va transitando, haciendo muchos zigzagueos dentro de un mismo barrio, buscar una calle que le quede acorde a todos los vecinos y hacer un recorrido mucho más recto. Esto implica hacer un esfuerzo entre todos, el esfuerzo entre el trabajador, el esfuerzo de la empresa y también el esfuerzo del vecino, y que el vecino también acompañe y entienda que si no hacemos estas reestructuraciones, no vamos a contar con el transporte público que obviamente ellos necesitan. ¿Cuándo piensan comenzar a aplicar alguna de estas medidas que está explicando ahora? Ya estamos trabajando, además lo veníamos trabajando hace un tiempo, con secciones o el seccionamiento o los cortes o la movida de hacer recorridos mucho más en la misma línea, hacer recorridos mucho más cortos, permitiendo el transbordo de línea a línea para ir a otro sector de la ciudad. Con, obviamente, esos cambios de línea con costo cero, porque si no sería implicar pasar de 4 boletos a 6 o a 8, y eso tampoco es bueno. Acá lo que se trata es mantener la misma cantidad de personas que se transportan hoy en día, que se puedan seguir trasladando con la variación de la tarifa. Bien. Doctor, buen día, ¿cómo está? De todas maneras, estamos entrando en receso, no en vacaciones, que también se disminuye un poco la frecuencia. Sí, en realidad se arma una restricción, que es la que hacemos siempre en virtud de los recesos que tenemos, y obviamente es cierto lo que vos decís, se arma un diagrama completamente distinto que nosotros lo denominamos diagrama de verano, donde hay menos unidades. Pero, a ver, eso es un paliativo, pero acá en realidad lo que debemos hacer no es un paliativo de esta temporada, sino más bien un paliativo estructural de todo el servicio de transporte. Claro. Escuché una nota del intendente Joffre que dijo inclusive, bueno, habrá que reestructurar todo el transporte, esto que estamos hablando,
inclusive contemplar las motos, las bicicletas. ¿Qué quiso decir? Tanto establecer, digamos, carriles para favorecer el uso de esos medios, o inclusive prestar un servicio público con motos como lo está haciendo Uber, por ejemplo. Mira, hace muchísimo, o sea, hay ciudades interesantes que tienen un servicio de taxi moto, sí, no así como el de Uber, sino de otra manera. Sí, que lo tomás en la calle. En su momento se había pensado, además quisimos adquirir nosotros algo como para prestar eso. Lastimosamente no se pudo porque son vehículos importados, tienen un coste interesante y bueno, no se pudo materializar. Por otro lado, mejora muchísimo el tema de los carriles exclusivos, pero los carriles exclusivos muchas veces tienen que ver con inversiones en materia de infraestructura. Claro. Ahí también estaríamos un poco complicados. Lo que nosotros debemos hacer es lo que te acabo de decir, reestructurar las líneas con relación a, por ejemplo, que los colectivos transiten sobre las avenidas. Las avenidas sabemos que son mucho más rápidas, mucho más ágiles, mucho más dinámicas y que permiten que el vecino siga contando con el transporte público. Bien. A ver, por ejemplo, se me ocurre, para tener mayor precisión, hoy la línea 40 nace en la Nueva Formosa, transita la Néstor Kirchner hasta un lugar determinado y después empieza a ingresar a los barrios y todo eso. Sería, por ejemplo, un alivio interesante y que nos permitiría ponerle más unidades a la línea 40 si la hacemos transitar toda la Néstor Kirchner, González Lelón, y la hacemos ingresar por la calle Belgrano, porque casi todos vienen al centro de la ciudad o al microcentro, y después de allí salga y vuelva otra vez a la nueva Formosa. Un híbrido entre el colectivo y el punto a punto, digamos. Una cosa así. Pero también hacen falta los interbarrios, digamos. Hay gente que no viene al centro, digamos, y en el barrio tiene todo y necesita moverse dentro del mismo barrio, que nuestros barrios son muy grandes algunos, ¿no? Por ejemplo, la Nueva Formosa, que es muy, muy grande y un transporte interno sería también muy interesante. Sí, podría llegar a ser. Ahora, ahí hay un sinnúmero de cuestiones. Tenemos que analizarlo punto por punto, línea por línea, para poder entre todos poner ese granito de arena y que tengamos el transporte público. Muy bien. Olmedo, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Obviamente vamos a hablar mucho, estamos muy interesados sobre cuándo van a comenzar a aplicarse estas novedades. Por ahora le agradecemos muchísimo este contacto, que tenga una buena jornada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.